Toda época convulsa se expresa a través del arte. Y si en la actualidad hay un conflicto que en los últimos años ha sacudido la conciencia colectiva, ese es el conflicto palestino-israelí, alcanzando su punto álgido en la destrucción de la Franja de Gaza, donde la violencia, las matanzas a niños y el sufrimiento de las familias son sinónimo del mayor genocidio nunca visto. Como ya hemos comentado en episodios anteriores, este conflicto no es reciente. Aunque una gran parte de la sociedad lo asocie o lo relacione a los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, supuestamente iniciados por Hamás en la operación Al-Aqsa, sus raíces se remontan mucho más atrás, situándose su origen en la Primera Guerra Mundial. En un contexto posbélico, el Imperio Británico, que había administrado el territorio de Palestina bajo su mandato, apoyó la Declaración Balfour de 1917, apoyando la creación de un hogar nacional judío en Palestina y al mismo tiempo comprometiéndose con los líderes árabes a darles su independencia a cambio de su ayuda en el panorama internacional, es decir, una contradicción por sí misma. El siguiente punto clave llega tras la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que estamos en un contexto totalmente bélico, cuando Inglaterra renunció al mandato y la cuestión palestina pasó a manos de la ONU, que propusieron la Resolución 181 como solución para otorgarles una tierra a los judíos, creando en 1948 lo que pasaría a llamarse el Estado de Israel, la tierra prometida de los judíos que por aquella época salían del Holocausto nazi. Los árabes palestinos que vivían allí durante décadas se sintieron traicionados y empezarían a ser expulsados de su propia tierra por los colonos israelíes, dando lugar a las múltiples nakbas que tanto caracteriza la historia del pueblo palestino. Y de ese contexto nace Handala, el personaje protagonista del dibujante Naji al-Ali, un niño de espaldas con las manos entrelazadas detrás que parece observar desde la distancia toda la historia de su pueblo. Hoy vamos a hablar del artista Naji al-Ali como el máximo representante de la diáspora palestina, un artista que nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene el arte como para que una imagen tenga el poder de representar a toda una identidad colectiva. Handala es conocido por todos mis amigos palestinos y aún recuerdo el día en que le enseñé el libro de al-Ali a mi amigo Is y mostró en su rostro una mezcla de emoción y melancolía. En su mirada había algo más que reconocimiento, había pertenencia. Así que hoy dedico este podcast a mi amigo Ais y a todos aquellos valientes que han tenido que dejar su tierra para sobrevivir y que siguen su lucha desde otras partes del mundo. Bienvenidos a Arte en Diáspora, un espacio en el que hablamos de arte, cultura y literatura, pero también de refugio, exilio y derechos humanos. Naji al-Ali nació en 1936 en la aldea de Ash-Shayara, en la región de Galilea, en un momento de tensión creciente entre árabes y judíos en Palestina. La gran revuelta árabe había marcado ya un precedente de resistencia, y su infancia transcurrió en medio de la violencia colonial y la fragmentación social de su propio país. Cuando tenía menos de 11 años, en 1948, ya proclamado el Estado de Israel, su aldea fue atacada por las tropas del Haganah, la principal milicia sionista que luego formaría parte del ejército israelí. Todos los habitantes de la aldea fueron expulsados y desde entonces Ash-Shayara desapareció totalmente, que ni siquiera ya podemos situarla en los mapas. Ese exilio forzado marcaría lo que posteriormente sería la obra de al-Ali. Su familia y él se refugiaron en el sur del Líbano, en el campamento de Ain al-Hilwa, cerca de Sidón. Allí, Naji creció en el campo de refugiados, donde empezó a realizar sus primeros trazos en las paredes del campamento. Ahí es donde el aún pequeño al-Ali se dio cuenta de que las gentes de los campos de refugiados, los desposeídos que habían perdido su tierra y concretamente los campesinos, eran las gentes que él quería retratar y reivindicar su justicia a través de sus dibujos. Fue Hassan Kanafi, gran escritor y activista palestino originario de Haifa, quien reconoció el talento de Naji. También el escritor había sido expulsado de Palestina siendo niño y vivía por aquel entonces en Beirut, dirigiendo la revista Al-Hurriya, en la que publicó las primeras viñetas de al-Ali, exponiéndolo así al público seguidor de la revista de tendencia izquierdista. A partir de entonces, los dibujos de Naji formaban parte
de ese clima de efervescencia política, lo que haría que visitara más de una vez las cárceles del Líbano. La década de los años 60 fue bastante convulsa a nivel histórico. La Guerra de los 6 días dejó que Israel ocupara Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, el Sinaí egipcio y los altos del Golán sirios, desplazando a miles de palestinos. Este fue el panorama que hizo que Nagy se diera cuenta de que los regímenes árabes no garantizarían la libertad de Palestina, algo que constantemente representaba en sus dibujos. El enemigo no solo era Israel, sino los poderes árabes de los países circundantes que tenían su propio interés, sobre todo en lo que respecta al petróleo. Como vemos en muchos de los dibujos, Palestina siempre se representa como una mujer, mujer tierra, mujer madre, una representación femenina de Palestina, como ya vimos que hacían artistas como Mansur o Shamut en podcasts anteriores. Todo es simbología en Al-Ali, como imágenes que representan la Coca-Cola como producto estadounidense con fuertes acuerdos comerciales con Israel, un producto que a día de hoy es uno de los principales a la hora de hacer el famoso BDS, que en sus siglas significa boicot, desinversión y sanciones. Otras obras que representan la diáspora, como esta imagen que en árabe aparece la palabra el sur, uno de los principales focos de ataque en Palestina durante los periodos de conflicto. Así es como Nagy representa su propia vida, marcada por los exilios constantes y la represión. Vivió en Líbano, Kuwait, regresó a Beirut, donde vivió la guerra civil libanesa en 1975, la invasión israelí del 82 y la masacre de Sabra y Chatila. Cada hecho histórico que vivió es representado en sus viñetas, haciendo de su dibujo un arma de guerra. Aunque Al-Ali fue una persona políticamente posicionada en la izquierda, nunca utilizó un arma real y dedicó su vida a luchar a través del arte para, al menos, poder denunciar las injusticias a las que él y su pueblo estaban sometidos. Y así es como nació Handala, por primera vez en 1969 en la revista As-Siyasa de Kuwait. Su nombre hace referencia a Hadal, una planta del desierto que es resistente y representa la verdad, al igual que hace el personaje. Un niño descalzo, con las manos entrecruzadas hacia atrás, con el pelo como un erizo en representación de las púas como arma, una arma de protección. Se representa como un niño porque la infancia es el símbolo de la inocencia y la verdad. Descalzo porque quizás se equipara a un pueblo empobrecido y humilde. Handala representa, como su propio nombre indica, la verdad amarga, un símbolo de la infancia del dibujante, una infancia robada, ya que Handala tiene la misma edad que tenía Al-Ali cuando abandonó su tierra. En los primeros dibujos de Handala es representado formando parte de la escena, participando de ella y con un rostro propio, un esquema que cambiará a partir de la guerra del Líbano del 73, en que Handala pasará a representarse siempre de espaldas con las manos hacia atrás. Ya no participa en el juego sucio de la guerra, rechaza todo lo que está ocurriendo. Nagy explicó en algunas entrevistas que Handala volvería a mostrar su rostro a su público cuando la dignidad árabe dejara de estar amenazada y su pueblo y en general los pueblos reprimidos como Vietnam, Mozambique y otros tantos recuperaran su libertad. Handala no es solo palestino, es también el niño de los pueblos oprimidos del mundo. Este dibujo, por ejemplo, aparecen 4 personajes, entre los que se encuentra Handala de espaldas. La escena es protagonizada por 2 de ellos. A la izquierda, un señor de gran tamaño y trajeado que se dirige a un hombre delgado y con traje parcheado. La conversación en árabe que aparece es de lo más desesperada. El hombre trajeado le pregunta ¿eres musulmán o cristiano? A lo que su receptor le contesta yo tengo hambre. Aquí Al-Ali vuelve a representar su obsesión por darle voz a los oprimidos, a las víctimas, sin importar la fe que profesan. Todos sufren las consecuencias de la guerra de la misma manera. Al-Ali ya lo decía, no tengo miedo porque tengo una causa. Y esa frase fue la que representó su vida, pero también su muerte. En 1985, expulsado de Kuwait, se trasladó a Londres, donde continuó como dibujante y activista. El 22 de julio de 1987, frente a las oficinas de Al-Qabas, fue asesinado por un disparo en la cabeza. Tras 4 semanas en coma, murió el 29 de agosto,
apenas meses antes del inicio de la primera intifada. Nunca se supo quién cometió el asesinato, pero si la intención de los asesinos era hacer desaparecer la voz de Al-Ali, no lo consiguieron. Sus viñetas siguen siendo una representación de la identidad del pueblo palestino. Jandala sigue siendo representado en uno de los muros que separan fronteras o dividen países. Jandala se ve plasmado en camisetas, llaveros y libros, y de momento Jandala permanecerá teniendo 11 años, con las manos entrecruzadas en la espalda, recordando la injusticia y la resistencia del pueblo palestino hasta el día de hoy. ¿Algún día Jandala podrá darse la vuelta y volver a mirarnos directamente a los ojos? Esperemos que sí. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la temática de este podcast, que hayáis aprendido algo nuevo y que para todos aquellos que no conocierais a Jandala podáis ver que las imágenes, incluso el arte en general, es una forma de identificarnos con un espacio, con una comunidad, con una nación, y cómo esto en parte nos ayuda a superar las dificultades de la vida. Sentirnos identificados al final facilita el mundo o la forma de habitar este mundo. Es cierto que Jandala no es muy conocido quizás en las esferas de Occidente, pero en Palestina es conocido por todos los palestinos. Como ya os he comentado al principio de este podcast, mi amigo Ais lo reconoció nada más enseñarle la imagen. Así que espero que con este podcast hayáis aprendido la importancia de Jandala, de Al-Ali Naji y de todo el arte que se está haciendo también en época contemporánea respecto a todo el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Así que de nuevo muchas gracias por estar ahí escuchando y nos vemos en el próximo episodio.